Paz de Cristo, hermanos, en esta tarde le estamos saludando con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Señor los bendiga grandemente. En este día tenemos un estudio corto, no es muy extenso, un pensamiento solamente para meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando un tema muy importante que es muy sencillo, nada complicado, ¿verdad? Y esperamos que ustedes sean bendecidos a través de este estudio, ¿verdad? Y estaremos comentando, ¿verdad?, sobre la vida de dos hombres que fue Caín y Abel, ¿verdad? Pero antes de comenzar queremos elevar una oración al Señor, esperando que ustedes sean bendecidos a través de ella. Señor Jesucristo, en este día estamos presentándonos, Señor Jesucristo, pidiendo que tú bendigas mi mente, mi corazón, mis labios, que tú quites todo estorbo de mi mente, que tú bendigas a aquellos que están oyendo esta enseñanza, este consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en él y a poner, Señor, una palabra de ayuda para cada uno de los oyentes, Señor, que sea motivo y motivación para ser mejores cada día en nuestro servicio a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. La escritura que tenemos está en Génesis capítulo 4 y verso 1 en adelante. Y vamos a estar, ¿verdad?, examinando la vida de las primeras familias de la tierra, que fue Adán, Eva, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en Abel y su hermano Caín, ¿verdad? Y dice así, capítulo 4, verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando o pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, miramos en este párrafo que hemos leído de la Escritura, ¿verdad?, estos dos hombres que es los primeros historiadores de la Biblia, ¿verdad?, que entramos, ¿verdad?, mirando a Abel, que fue pastor, y Caín fue labrador de tierra, ¿verdad? Y cuando ellos traen un sacrificio a Jehová, ¿verdad?, Caín trajo de lo suyo, de la tierra, de lo que él había cosechado, pero dice que Dios miró con desagrado el sacrificio que trajo, la ofrenda que trajo Caín, ¿verdad? Y se enoja en gran manera, se siente, ¿verdad? Entonces, miramos que la palabra de Dios dice que amarás, uno de los mandamientos dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, en el proceso de nuestro sacrificio, ¿verdad?,
como Abel había entendido que el sacrificio que debía de ofrecer a Jehová debería ser un sacrificio completo, un sacrificio de amor, un sacrificio de reconocimiento de que Dios es el creador, que Él lo había formado, que todo lo que lo rodeaba estaba ahí porque Jehová lo había creado. Entonces, Él había entendido que para ofrecer sacrificio por el pecado necesitaba traer de las primicias, ¿verdad? Porque dice, Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, ¿verdad? Entonces, esto nos exhorta a nosotros que para ofrecer un sacrificio a Dios, debemos de entregarle lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de nuestro ser, ¿verdad? Dios merece toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Dice que la tierra es de Él, los cielos son de Él, todo lo que habita sobre la faz de la tierra son propiedad de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos la honra y la gloria y ofrecemos a Dios el mejor sacrificio, ¿verdad? No estamos dando de lo nuestro, estamos dando de lo que es de Dios, ¿verdad? Y Abel había entendido claramente que el sacrificio, dice Abel, trajo de lo primogénito. Cuando habla de lo primogénito es que desde las primeras ovejas que habían nacido ese año, las ovejas, él las había preparado y las había examinado, se había preocupado que no tuvieran manchas, se había preocupado que no estuvieran lastimadas, que no estuvieran enfermas, porque este es un sacrificio para Jehová. Era un sacrificio con toda la preparación, con toda la dedicación, con todo el amor, porque iba a ser para su Redentor. Perdón. Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que trajo de lo mejor de las ovejas, de lo más gordo, ¿verdad? Qué hermoso cuando el hombre entiende, ¿verdad? Que cuando le damos a Dios, tenemos que darle lo mejor. Dios no merece lo peor, lo último, lo que me estorba o lo que me sobra. Dios merece que darle un sacrificio con toda la previa preparación, porque eso para honra y gloria de Él. ¿Verdad? El mismo apóstol Pablo nos dice, allá en el capítulo 12 de los Romanos, dice: os ruego, hermanos, ¿verdad? Pablo nos exhorta y nos dice: hermanos, os ruego, ¿verdad? Nos dice Pablo: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos preparamos para ofrecer un sacrificio a Dios, cuando le vamos a dar a Dios el servicio, ¿verdad? Dice el apóstol: preséntense en sacrificio vivo. Asegúrense de que su sacrificio es agradable. Asegúrense de que su sacrificio no es nada más un sacrificio al aventón, ¿verdad? Nada más porque son las obras. Dice: un sacrificio vivo, ¿verdad? Y Abel, que fue el primer pastor de la tierra, dice que él preparó con tiempo el sacrificio para Jehová. Dice: pero Caín, en el otro lado, Caín era un hombre, pues, un campesino, ¿verdad? Él vivía de la tierra, él comía y bebía lo que el campo le producía. Dice: y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de lo más gordo. ¿Qué tiene de malo el sacrificio? ¿Verdad? Trajo, ¿verdad? Dice del fruto de la tierra. ¿Qué tenía de malo este sacrificio? No tenía nada de malo si se hubiera sido otro tipo de ofrenda, pero la ofrenda por el pecado debería de ser un sacrificio de sangre, un sacrificio previamente preparado
porque Jehová así lo había establecido, ¿verdad? Él les había enseñado que para el pecado era necesario derramar sangre, ¿verdad? Y Él trajo verduras o legumbres, lo que haya sido, pero dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay, ¿verdad?, perdón de pecados. Y Caín era un hombre que pues vivía de una manera descuidada, como quizás mucha gente pueda vivir, ¿verdad? Creyendo que en su manera de adorar, en su manera de servir, es suficiente. Pero la Biblia nos dice claramente aquí lo que está diciendo la Escritura. Le dice, pero el verso 5, hablando de Jehová, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y Caín se enojó, se molestó, dice, como diciendo, ¿qué tiene de malo mi ofrenda, verdad? ¿Por qué no la aceptas? Y luego, pero Jehová lo describe, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Entonces, si bien hicieses, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, Dios le da la oportunidad a Caín, ¿verdad?, de corregir su error. Le da la oportunidad de que traiga un sacrificio de sangre, de un sacrificio que sea aceptable a Dios, ¿verdad? Porque Dios no va a recibir lo que yo le quiera dar. Dios va a recibir lo que Él demanda, ¿verdad? Lo que Él demanda para el sacrificio, por el pecado, ¿verdad? Y le dice, le da el tiempo de corregir el error, ¿verdad? Y cuántos de nosotros Dios nos pide que hagamos, ¿verdad?, algo y nos da la oportunidad de corregir nuestro error. Pero ya Caín está enojado, Caín está irritado, Caín está ofendido, Caín está sumamente molesto porque Dios no acepta su sacrificio, porque Dios está pidiendo, aceptó el sacrificio de su hermano. Y dice, cuando esto sucede, ¿verdad?, Él está molesto y toma una decisión, ¿verdad? En la acción que se toma cuando estamos hablando así, nosotros como seres humanos, ¿verdad? A veces nos molestamos, estamos enojados, ¿verdad? Y tomamos decisiones que a veces nos afectan o nos hacen mal. Dice entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se ponga el sol sobre tu enojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y miramos que, ¿verdad?, Caín, su enojo no se retira inmediatamente, dura tiempo. Y un día en el verso 8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese hasta dónde llegó el coraje, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra ira, ¿verdad?, que nos molestamos, ¿verdad? Y hacemos cosas que ofendemos a Dios, que ofendemos a nuestro amigo, a nuestro hermano, ¿verdad? Dice, mató a su hermano. ¿Qué es la actitud que está tomando Caín? Caín está diciéndole a Dios, tú pediste sangre y sangre te voy a regresar, ¿verdad? Y se ensaña sobre su hermano y le quita la vida, ¿verdad? Entonces, y lo mató, dice en el verso 8, y Jehová dijo a Caín, pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Verdad? Dios sabía lo que había sucedido, ¿verdad? Él esperaba que Caín confesara su pecado, ¿verdad? Y dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, es importante, hermanos, de que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos está diciendo, que traigamos a Dios un sacrificio vivo, ¿verdad? Que el hombre que está en nosotros, perdón, el hombre de pecado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, nos dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si Caín no percibía las demandas, lo que Dios estaba pidiendo, ¿verdad? Por el sacrificio, por el pecado. Nos dice la Escritura que cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando comieron del árbol prohibido, dice la Biblia que ellos se miraron desnudos. Ellos estaban descubiertos y se escondieron en el huerto. Cuando Dios los está buscando y los encuentra que están cubiertos con cosas naturales, ¿verdad? Hay veces que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Parafraseando o una comparación, queremos cubrir nuestro estilo de vida con cosas naturales, pensando que eso nos van a justificar delante de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que ellos se encontraban desnudos de la presencia de Dios. Pero miramos que Dios toma animales y los sacrifica para cubrir la desnudez del hombre. Entonces, ahí miramos que se establece el sacrificio de sangre para cubrir la desnudez y el pecado del hombre. Caín era un hombre natural, él no entendía la necesidad. ¿Por qué derramar sangre? ¿Por qué cubrirse con sangre? Pero Dios está diciendo que sin el sacrificio de sangre no hay remisión de pecados. Por esta manera nos dice la Escritura, repitiendo lo que Pablo nos dice, de un hombre natural que no percibe, no entiende. ¿Verdad? Cuando la palabra no percibir es que su espíritu está ciego, sus ojos naturales pueden mirar, pero sus ojos espirituales están ciegos a las cosas celestiales, a lo que Dios tiene, lo que Dios promete, lo que Dios demanda. Gloria al Señor. Dice, sin cuestionar, sin embargo, el espiritual busca hendiduras por donde escaparse, donde excusarse. ¿Verdad? Caín estaba enojado porque Dios no aceptaba ese sacrificio, ¿verdad? Este tipo de hombre tiene un comienzo, tiene un principio, ¿verdad? Pero está confundido, no tiene su visión clara. Los seres humanos debemos de buscar siempre estar en las manos de Dios y en control de nuestras acciones, de controlar nuestras emociones y de evitar el alimentar nuestro ego, nuestra autosuficiencia, lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Caín, el hombre natural, quiere adorar de acuerdo a su voluntad. No reconoce el orden divino. En su vida no está de acuerdo con las normas divinas y ordenanzas en las leyes de Dios. ¿Verdad? El hombre natural como Caín, él es el juez, él es la ley, él decide y él hace lo que le parece. ¿Verdad? Parece que la mayoría de nuestra sociedad hoy en día es el tipo de vida que vive, ¿verdad? ¿Verdad? No, las leyes les son un estorbo para sus vidas. El apóstol nos escribe, en Hebreos 11:4 y nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Verdad? Cuando habla de excelencia, ¿verdad? Quizás el sacrificio, la ofrenda de Caín, decíamos al principio, era ofrenda buena, pero no era excelente.
Lo que Dios anda buscando en el hombre, que le demos excelencia, lo mejor que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Dios puede agarrar lo que sea, si Él desea, pero Él quiere que el hombre voluntariamente le dé la excelencia de su vida, la excelencia de su ser, la excelencia de su servicio, la excelencia de sus donaciones, de sus bienes materiales con los que quiere ofrendar a Dios. Él no pide cualquier cosa, Él pide excelencia, gloria al Señor. Dice Caín, por lo cual alcanzó Abel testimonio de que era justo, ¿verdad? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué? Porque cuando el justo es muerto por el injusto, ¿verdad? Dice Dios que la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque da testimonio de que es un hombre justo. Él hacía lo que a Dios le deseaba, ¿verdad? Lo que Dios quería, gloria a su nombre. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:1, y nos está diciendo ahora a los creyentes, a los Abeles del tiempo presente, aquellos que sacrifican sus vidas por servirle a Dios, aquellos que le dicen no al mundo, no al pecado, no a la inmundicia, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, está comparándonos aquí con aquel Abel que ofreció un sacrificio no bueno, ¿verdad?, aceptable, pero dice un sacrificio excelente, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, nos hemos preguntado nosotros cuando damos nuestro servicio a Dios, ¿estoy dando un servicio excelente? ¿Estoy haciendo lo mejor para Dios? ¿Verdad? Porque Dios pide lo mejor, perdón, lo mejor de nuestra vida. Y nos dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los Caínes andaban conforme a la carne. Los Caínes querían ofrecer de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su mente, ¿verdad? Pero Abel, él ofrecía, él con tiempo, desde el día 1 que llegó, él tuvo noción de servir a Dios. Él supo preparar su sacrificio a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Y en esto miramos, ¿verdad?, cuando Jesucristo viene a la tierra, ¿verdad?, y San Juan el Bautista lo introduce y lo presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita y limpia el pecado del mundo. Gloria al Señor. De verdad, Jesucristo, desde el día en que Él entra a este ministerio, ¿verdad?, Él entra como el Cordero de Dios, ¿verdad? Él entra ofreciendo lo mejor que era Él mismo, ¿verdad? Porque San Juan lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita y limpia el pecado del mundo. Y el apóstol nos dice, repito, el 8:1 de Romanos, ahora pues, ninguna condenación, ¿verdad? Cuando usted tiene un servicio, vive una vida como Abel, ¿verdad? Lo demás, ¿verdad?, lo del mundo sale sobrando. Él quería vivir agradando a Dios. Y dice, para los Abeles, dice, ninguna condenación hay para ellos, porque están en Cristo Jesús. Porque estos no andan en conformidad a la carne, andan en conformidad al Espíritu, ¿verdad? Y nos dice el mismo apóstol, sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pablo analiza el estado de una persona no regenerada en el capítulo 7:14, ¿verdad?
el hombre natural no regenerado está vendido al pecado, está vendido a la ignorancia, está vendido a la ley de Dios. Él todo lo que lo constriñe, todo lo que lo hace, lo sujeta, es un estorbo para él, ¿verdad? Pero al venir el conocimiento de la verdad, su conciencia muerta lo hace consciente de su estado y lo hace decidir. Gloria al Señor. El apóstol Pablo se da cuenta de que su mente servía al pecado, ¿verdad? En su mente, en su ley, ¿verdad? Cuando él antes de conocer a Cristo, él era un hombre muy religioso, gloria al Señor. Y nos dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, y nos dice, ¿cómo es que podemos caminar una vida como la que caminó Abel en su vida? ¿Verdad? Porque dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el apóstol en Romanos 8:14. Y nos dice ahora a nosotros, al pueblo creyente, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud en el que estaba Caín, para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, hablando de Jesucristo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Caín, ¿verdad? Aborreció las obras de su hermano, ¿verdad? Le era ofensivo mirar que su hermano fuera un hombre tan dedicado a las cosas de Dios. Sin duda, hoy en estos días muchos creyentes sufren persecuciones y si alguien intenta aceptar la palabra de Dios y vivir una vida apartada del pecado, ¿verdad? Los caínes se burlan, los caínes se mofan, los caínes buscan cómo perseguirlo para que no abrace el reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Y nos dice que aquí se manifiestan, ¿verdad?, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿verdad? Porque esto es el mensaje que habíamos oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? Y nos dice, no como Caín, estoy hablando primera de Juan 3:10 al 12. Dice Juan, no como Caín, ¿verdad?, que era el maligno. ¿Cómo? Miren claramente cómo el apóstol, no lo digo yo, el apóstol dice que el homicida, que el maldiciente, que el borracho, que el adúltero, que el fornicario, dice, estos tienen el espíritu del maligno en sus vidas, ¿verdad? Y tienen en su mente la idea de matar todo aquel que se opone a sus malas formas de ser. Dice, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mata? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Verdad? Mucha gente del tipo de Caín, vuelvo a repetir, tienen problemas para aceptar una vida limpia, una vida en Jesús, una vida apartada del pecado. Esto es un reto, ¿verdad? Es un reto para la gente, es un reto para las personas de hoy en día. El apóstol nos dice, Mateo 7:26 nos dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Verdad? Caín hizo su casa sobre la arena. Caín pensó que él iba a vivir siempre en ese estado, que no le tenía que dar respuesta de sus acciones a nadie. Pero hay alguien que lo estaba mirando.
alguien se estaba dando cuenta de todas las acciones, ¿verdad? Abel podría haberse detenido y haber dejado a un lado la ofrenda que traía, ir a traer una ofrenda que Dios aceptara, ¿verdad? Pero en vez de arrepentirse, en vez de cambiar de rumbo, en vez de hacer lo correcto, va y se enoja contra su hermano y le quita la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos mirado que esto sucede, verdad? Cuando alguien hace algo correcto, el otro se molesta, ¿verdad? Y viene y hace algo cruel contra la persona, aquella persona, gloria al Señor. Jesús le dice que hizo su casa sobre la arena. Y viene la lluvia. La pregunta es, cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, cuando viene el juicio de Dios sobre Caín, se da cuenta de que él es maldito, ¿verdad? Y él pide misericordia, le dice, sin duda me vas a maldecir y voy a ser errante, cualquiera que me encuentre, el que me mate, ¿verdad? Va a ser recompensado por quitarle la vida a Caín. Pero Dios, ¿verdad?, pone una marca en él y le dice, cualquiera que mate a Caín será maldito. Pero eso no quitó de él el juicio de Dios por el pecado de haber cometido falta contra su hermano. Entonces, ¿verdad?, que no nos encuentre la vida, que no nos encuentre la muerte, que no se nos encuentre la situación en que estamos haciendo descuidados, sin buscar la presencia de Dios, sin buscar servirle a Dios, que no venga, ¿verdad?, el momento y nos arranque la vida y darnos cuenta, ¿verdad?, que no estábamos preparados, que no hicimos lo que deberíamos de haber hecho y haber hecho lo que hizo Abel, ¿verdad? Estar dedicado, ¿verdad?, a servirle a Dios, tener nuestra vida en un altar para el Señor. Y Pablo nos dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despónjense del hombre viejo, del hombre de pecado, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el amar a Dios, el amar al prójimo, ¿verdad? Esto el tipo de Caín, el tipo de Abel, ¿verdad?, se repite diariamente, se repite en nuestro tiempo. Pero Jesús nos dice en uno de sus mandamientos, amarás al Señor tu Dios. Mateo 22:37. Jesucristo le dice a un joven, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Caín falló de amar a su prójimo como a él mismo, ¿verdad? Es importante que nosotros amemos a Dios. Es importante que nosotros le servamos a Dios. Pero es importante que aprendamos a amar a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que conozcan a Dios a través de nuestro comportamiento. Dice un salmo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Se los voy a repetir el verso 8 una vez más. ¿Verdad? El Abel que nos enseña la Biblia nos dice que será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Qué hermoso que nosotros
que tú y yo, ¿verdad? En este tiempo, echemos nuestras raíces en Jehová. No miraremos cuando venga el calor, que la hoja estará verde siempre. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de echar fruto. Gloria al Señor. Esta historia me tocó mi corazón cuando la estaba leyendo. Y dije, no cabe duda que es importante que la gente conozca al Cristo que servimos. Por eso, repito, el capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos 12, 1 y 2. Cuando Pablo le dice a los hermanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Caín no ofreció un sacrificio agradable. Abel sí ofreció un sacrificio. Y dice la Biblia que aún muerto, después de muerto, su testimonio habla, sus obras hablan a causa de su testimonio. Hermano, amigo, prepárate para que tengas un encuentro con Dios. Prepárate para que te presentes en un sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2, para honra y gloria del Señor. Mi deseo es que Dios te bendiga.